a que se conecten más personas e iniciamos con la ponencia del día de hoy. Luis, si pudieras compartirnos tu pantalla, por favor. Claro que sí. ¿Sí pueden verla ahí? Sí, está bien, sí se ve bien. Gracias. Bueno, perfecto. Hola, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente al doctor Luis Hernández Adame. Él es investigador cátedra CONACYT, adscrito al programa de agricultura en zonas áridas del CIBNOR. El día de hoy nos presenta su ponencia titulada Agro y Bio-Nanotecnología, Estrategia Multidisciplinaria para el Desarrollo Tecnológico. Entonces le cedemos la palabra al doctor Luis para que nos presente su seminario. Adelante, doctor Luis. Hola. Gracias. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos y gracias por asistir al seminario. Me dicen si escucho bien, si escuchan bien, por favor, por el micrófono. Voy a tratar de acercármelo. Ahorita que estuvimos haciendo pruebas, al parecer había algo de eco. Pues bueno, voy a comenzar. Bueno, como ya me presentó la doctora Elizabeth, mi nombre es Luis Hernández Adame, soy investigador al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, soy cátedra CONACYT también, y en la plática de hoy voy a tratar de abordar dos temas muy importantes en la tecnología, que es el desarrollo de nanomateriales utilizados en el área agrícola y el desarrollo de nanomateriales utilizados en el área biotecnológica. La plática tiene como objetivo darles un panorama general de lo que se ha estado haciendo actualmente en, en estas áreas, ¿sí? O cuáles son los campos más prometedores que se tienen ahorita en estas dos áreas. Pues bueno, además que les voy a platicar también algunos temas que estamos desarrollando en CIBNOR y algunas perspectivas, algunos desafíos también que tenemos que resolver. Y pues bueno, para comenzar voy a dar algunas definiciones para todos aquellos que no están tan familiarizados con esta rama de las ciencias. ¿Qué es la nanotecnología? Es una ciencia dedicada al estudio de los fenómenos, las propiedades, la manipulación y aplicación de la materia a una escala nanométrica. Una escala nanométrica, un concepto ahí. La nanociencia abarca otras áreas del conocimiento como la física, la química, la biología y ciencia de materiales, entre algunas otras. Es, por tanto, una ciencia interdisciplinar y su objeto de estudio son principalmente los nanomateriales. Perdón. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas nos dice que es una ciencia que se dedica al manejo de materiales en una escala muy, muy, muy pequeña, en los nanómetros. Y el otro punto que nos dice que es una rama o es una ciencia interdisciplinar, es decir, que necesita de la ayuda o que necesita de la colaboración de otras ciencias como la física, la química, ciencia de materiales, entre algunas otras, para poder desarrollarse. Ya que esta ciencia en particular, la nanotecnología, se dedica principalmente a los nanomateriales, se encarga de desarrollarlos, se encarga de estudiar su comportamiento físico-químico. Bueno, pero ¿qué es la nanoescala? ¿Qué es esto de los nanómetros? Un nanómetro es una medida de longitud muy, muy pequeña. Es una milmillonésima parte de un metro.
Esta lámina, para explicar más o menos qué es esa dimensión, yo utilizo láminas como estas, donde del lado izquierdo tenemos una longitud en una escala de los metros, donde pues estamos acostumbrados a tener una vida cotidiana en esta escala. El hombre mide aproximadamente unos 60, hasta 2 metros. ¿Sí? Pero si nos vamos a escalas más pequeñas, por ejemplo, en el rango de los micrómetros, alcanzamos a ver ahí algunos ácaros, el grosor del cabello incluso, o incluso también las células, los glóbulos rojos de la sangre. Pero si nos vamos todavía más pequeño, a escalas más pequeñas, ¿sí? Que ya no son perceptibles por el ojo humano ni por microscopios ópticos principalmente, llegamos a la escala de los nanómetros, ¿sí? Y la nanoescala corresponde a un rango entre 0.1 y 100 nanómetros, ¿sí? En este régimen nosotros podemos encontrar pues todos los nanomateriales que actualmente estamos trabajando, pero además de manera natural, por ejemplo, logramos encontrar el ADN, la estructura del ADN, o algunas estructuras de algunos compuestos biológicos, incluso el átomo, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando en escalas muy, muy pequeñas. Actualmente, la nanotecnología ya no es una línea de investigación nueva, ya tiene muchos años. Y afortunadamente, ahorita tenemos diferentes técnicas de caracterización y técnicas para la preparación o para la síntesis de los nanomateriales. Ahorita somos capaces de producirlos con una infinidad de tamaños, de formas, nanopartículas de diferente naturaleza, de diferentes elementos químicos, ¿sí? Entonces, eso ha permitido que tengamos un desarrollo tecnológico y en el área, bueno, en las áreas de la energía principalmente, en las áreas de la salud, tengamos un desarrollo muy avanzado con la ayuda de la nanotecnología. Y en esta lámina, en la parte de arriba, en la parte superior, estoy mostrándole nanopartículas inorgánicas principalmente, en donde podemos ver cómo las diferentes formas que se han logrado sintetizar, en forma de tubos, en forma de esferas, en forma de cubos, con diferentes rugosidades o porosidades. ¿Sí? Es una gran cantidad de nanopartículas. Y en la parte inferior tenemos también otro tipo de nanopartículas que se consideran como nanopartículas orgánicas. La diferencia entre las nanopartículas orgánicas y las inorgánicas es que las orgánicas, básicamente su estructura fundamental están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O bien estas partículas también derivan directamente de algún compuesto biológico. Y por su parte, todas las nanopartículas inorgánicas son aquellas que están compuestas por todos los demás elementos de la tabla periódica, principalmente los metales nobles, oro, plata, platino, cobre, algunos óxidos, muchos óxidos, óxido de zinc, titanio, circonia. Pues bueno, esa es la gran diferencia o la clasificación más general que podemos hacer nosotros de las nanopartículas, de nanopartículas orgánicas e inorgánicas. Muy bien, pero ¿por qué son tan importantes? ¿Qué diferencia hace una nanopartícula? ¿Ok? Una nanopartícula, debido a su reducido tamaño, estos materiales se comportan físico-químicamente muy diferente al mismo material en tamaño macroscópico. Por ejemplo, este es un ejemplo que pongo muy a menudo. Un lingote de oro, ¿sí? Una nanopartícula de oro físico-químicamente se comporta muy diferente a un lingote de oro. Igual la plata, una nanopartícula de plata muy diferente a tener un arete, por ejemplo. ¿Sí? Y estas propiedades o estos cambios físico-químicos se deben principalmente a su reducido tamaño, ¿sí? Y al confinamiento de los electrones. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Pero hay cuatro factores muy importantes que nosotros que nos dedicamos a la ciencia de materiales tenemos que tener siempre en consideración cuando vamos a desarrollar algún nanomaterial. Uno de ellos, el primero es la naturaleza química de la partícula. ¿Sí? Como ya mencionamos, hay nanopartículas orgánicas e inorgánicas, pero además todas se comportan diferente. Por ejemplo, una nanopartícula de oro no se comporta igual que una de plata o una de platino. ¿Sí?
Ese es el primer punto que es muy importante. El segundo es la relación área-volumen, es decir, el volumen, más bien, el área aumenta significativamente conforme los nanomateriales los vamos haciendo más pequeños. Ahorita voy a explicar un poquito más este término. La forma y tamaño de la nanopartícula en la nanoescala, que también es muy importante, y la energía superficial, que depende básicamente de la química superficial. Ok, para explicar un poquito más de la relación al volumen, voy a tomar como ejemplo este cubo, donde podemos ver que tenemos un cubo, ¿sí?, que tiene un área expuesta, un área superficial fija. No voy a poner ahorita valores numéricos, pero tiene un área superficial expuesta. Ok, si en el mismo volumen que está ocupando este cubo, yo hago cubos más pequeños, ¿sí?, como en este ejemplo que tengo ya 8 cubos, pues el área expuesta que tengo aquí es muchísimo mayor a la que tengo cuando nada más tenía un cubo. Si yo sigo haciendo más pequeño los cubos, incrementa notablemente o incrementa muchísimo el área superficial expuesta. ¿Y por qué es tan importante el área superficial? Porque es lo primero que entra en contacto o lo primero que interacciona en todos los medios, ya sean biológicos o no. O sea, el área superficial es lo primero que va a reaccionar, ¿sí? Pero además, conforme se va haciendo más pequeño y más pequeño el material, se empiezan a presentar algunos fenómenos mecánico-cuánticos, principalmente por el confinamiento de los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones ya no tienen la misma facilidad para moverse en los orbitales moleculares en un material macroscópico que en uno nanométrico. Es decir, ya no se pueden mover, están ahí confinados, atorados. Esto cambia las propiedades magnéticas, ópticas, eléctricas de los materiales, ¿sí? Los hace que se comporten muy diferente. Y además, el efecto de la forma, el tamaño y la energía superficial. Muy importantes. ¿Por qué? El efecto en la forma y tamaño. Una nanopartícula en forma esférica interacciona de diferente manera que una que tiene, por ejemplo, una forma de un lápiz, de un rodillo, o diferente a una que tiene una forma de un icosaedro. ¿Sí? La forma es muy importante en la manera en la que va a interaccionar. Otro punto importante es que la energía superficial. La energía superficial. Nosotros cuando construimos una nanopartícula usualmente tenemos un esquema como este, donde nosotros consideramos que los átomos que están en el centro de la partícula, ¿sí?, o son los átomos másicos que le llamamos nosotros, están perfectamente coordinados. Usualmente esos átomos tienen todos sus enlaces bien definidos. Ok, eso los hace un sistema estable. Sin embargo, los átomos que están en la superficie muchas veces no están completamente coordinados. ¿Sí? Tienen enlaces que no están bien definidos, y eso hace que en los materiales tengamos muchos defectos intersticiales, vacancias, fracturas, o simplemente que los átomos se desprendan de la superficie del material y comiencen reacciones redox. Y ya se vienen ahí un montón de mecanismos biológicos. ¿Ok? Entonces eso es muy importante en las nanopartículas, la superficie, y qué tan bien anclados están los átomos superficiales, porque eso determina la reactividad o el grado o lo catalítico que pueden llegar a ser los nanomateriales. ¿Ok? Para abordar este tema nosotros utilizamos muchas estrategias de estabilización o funcionalización, que nos sirven para dos cosas. Una, este método consiste en pegarle una molécula orgánica en la superficie a la nanopartícula. Y lo utilizamos para dos fines. Uno, para estabilizar la nanopartícula y sea, pues valga el término, sea más estable físico-químicamente con esas moléculas orgánicas que tiene pegadas en la superficie. Pero además, nosotros utilizamos esas moléculas para anclar adicionalmente, ¿sí?, muchas otras biomoléculas que estamos utilizando, por ejemplo, con fines biomédicos principalmente. Podemos pegarle algún fármaco, algún péptido, una proteína, o una infinidad de biomoléculas, ¿sí?, de tal manera que la partícula ya nos puede servir como un vehículo de transporte, que así es como se conoce,
y de algunas biomoléculas. Y existen diferentes técnicas de funcionalización a través de reacciones con tioles, enlaces sulfídricos, bueno, una infinidad de reacciones químicas que podemos nosotros jugar con ellas para realizar este tipo de procedimientos. Además, viene un punto muy importante. Anteriormente, cuando nosotros diseñábamos o seguimos diseñando los nanomateriales, nosotros tratamos de predecir o tratamos de establecer los mecanismos de reacción, pero hipotéticamente. Siempre se ha hecho así y ha dado muy buenos resultados. La prueba es el avance tecnológico que tenemos hasta ahorita. Sin embargo, es importante reconocer que los métodos computacionales, los métodos de simulación que actualmente tenemos, nos han permitido visualizar de una manera más clara cómo es que en realidad se llevan a cabo estos procesos, estos mecanismos de interacción, tanto en la formación como estabilización, como interacción biológica, ¿sí? En el grupo estamos empezando a desarrollar, en colaboración con un muy buen amigo de la Universidad de Guanajuato, el doctor Eric Díaz, estamos desarrollando simulación por docking y por dinámica molecular de nuestros sistemas, ¿sí? Con el objetivo, primeramente, de determinar, primero es visualizar la distribución espacial que pueden llegar a tener nuestros sistemas, para saber exactamente, por ejemplo, si estamos pegando un péptido, para saber exactamente cómo es que queda pegado el péptido, cuáles son los grupos funcionales que quedan expuestos, y además, si el sistema se mantiene estable, es decir, si la nanopartícula que tiene pegadas todas las moléculas orgánicas, se mantiene estable, térmicamente y a cambios de pH. Después de eso, por dinámica molecular, lo que estamos tratando de modelar es cómo todo el sistema interacciona en fluidos biológicos, donde hay un mar de proteínas, donde hay muchísimos más moléculas, que es lo que vuelve tan compleja esta interacción. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Determinar el sistema, ¿sí? Nuestra nanopartícula, en qué parte se puede anclar de alguna proteína, por ejemplo, a qué grupos funcionales es afín. Esto nos permite ser más precisos en nuestros mecanismos y conocer muchísimo mejor nuestros sistemas. ¿Cómo los caracterizamos? Ok, experimentalmente tenemos afortunadamente muchas técnicas ya especializadas, principalmente en el área de materiales, pero ya con un enfoque a nanomateriales. ¿Sí? Por ejemplo, el grado de cristalinidad o la fase cristalina. Nosotros la determinamos usualmente por difracción de rayos X o difracción de electrones. El análisis elemental, ¿sí? Para determinar que nuestra partícula no esté contaminada, que más o menos para ver la relación de elementos que tenemos en su composición. ¿Sí? Utilizamos una técnica que es espectroscopía de fluorescencia por energía dispersada. Ahí no corresponde a la traducción, pero más o menos nosotros así la conocemos. La química superficial, utilizamos diferentes técnicas, utilizamos espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, que incluso en el seminario pasado uno de los colegas dio una plática exclusiva de esta técnica, porque es muy usada en el área de química orgánica. ¿Sí? Esta la utilizamos para determinar principalmente, por ejemplo, el ejemplo que acabo de comentar de los péptidos, uno, que el péptido se haya pegado correctamente en la superficie, que esté íntegro también en la superficie después de los tratamientos que le damos de lavado y durante todo el proceso de producción o de síntesis. Y algunas otras técnicas como Raman o XPS, que esta técnica ya es muy especializada, ya es muy fina, porque con esta técnica nosotros podemos determinar los estados de oxidación, por ejemplo, en las moléculas, o podemos nosotros determinar a través de qué enlace, de qué nivel energético se produjo el enlace. Esta técnica es muy fina para este tipo de análisis. Microscopías para ver de forma real cómo es nuestro sistema, ¿sí? Es como una fotografía, en este caso a través de un microscopio electrónico. Y estas partes muy importantes, que es determinar también la energía superficial y su estabilidad coloidal. ¿Sí? Básicamente aquí evaluamos nosotros cómo
el comportamiento de nuestros sistemas a diferentes temperaturas y diferentes pHs. ¿Sí? Tratamos de determinar que no se degrade, que se mantenga estable, que no se aglomere, varias cosas. También tratamos de determinar el grado de adhesión o la rugosidad, la superficie, la textura, ¿sí? Por una técnica que se conoce como microscopía de fuerza atómica y el caballito de batalla, las propiedades ópticas. Yo creo que todos los laboratorios tienen un espectrofotómetro de ultravioleta visible, y incluso nosotros, ese es una de las primeras técnicas que utilizamos para determinar, gracias a las propiedades ópticas de los materiales, si se está formando o no, y qué tan estable puede llegar a ser. Y en este caso yo hago fotoluminiscencia, y básicamente es para caracterizar materiales que tienen propiedades fluorescentes o fosforescentes. Y hay muchísimas más técnicas, pero con estas técnicas que nosotros estamos manejando, es suficiente para tener una caracterización muy a detalle, es una caracterización físico-química muy a detalle de todos nuestros compuestos. Ok, pero en biotecnología, ¿hasta dónde vamos ahorita? En biotecnología hay muchos avances con el desarrollo de la nanotecnología. Si me pusiera a hablar de cada uno, llevaría muchas horas. Me voy a enfocar en tres que yo considero que son muy importantes. ¿Sí? El primero es la ingeniería de tejidos. Y en esta área actualmente se están construyendo andamios a base de biopolímeros, ¿sí? Andamios para sustituir huesos. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando una persona se fractura, por ejemplo, un pie o una mano. Muchas veces los médicos, los traumatólogos, para poder fijar el hueso y que selle de una manera correcta, nos ponen placas de titanio, nos ponen placas de algún otro material. Pero ahí el organismo muchas veces empieza a rechazarlo y viene otro tipo de consecuencias. Aquí hay un desarrollo muy considerable en esta área, porque están utilizando biopolímeros, ¿sí? Que son biocompatibles, son biodegradables y además sirven como andamios para inducir el crecimiento o la proliferación celular. Entonces, los últimos trabajos que he visto son muy buenos porque son sistemas que se utilizan como andamio, permiten que haya una proliferación celular sobre ellos y se van degradando. Y además es que fijan los huesos. En los sistemas de liberación también ha habido muchos avances. ¿Cuál es el objetivo de esta área de los sistemas de liberación? Poder llevar alguna biomolécula o algún fármaco a algún lugar específico del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, poder inyectar una nanopartícula con un medicamento contra cáncer y que la nanopartícula se vaya y sea selectiva al cáncer o al tumor de cáncer o a las células cancerígenas. Este es un desafío muy grande. Se han tenido avances muy buenos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Más que nada por lo que comenté hace unos momentos, que la interacción biológica incluye un sinfín de biomoléculas, de proteínas, de muchísimas cosas, y que vuelven muy complejos estos mecanismos. Y esa es la principal razón por la que no se ha podido hacer todavía una vacuna o un sistema de liberación tan eficaz. Y el otra área es la de las nanovacunas, que son vacunas de nueva generación. Y aquí estamos apoyándonos mucho con la biotecnología, con el avance que se está teniendo en toda esta área de las proteínas recombinantes, la síntesis de péptidos antigénicos. Y nosotros estamos utilizando este tipo de biomoléculas para anclarlas sobre la superficie de una nanopartícula y utilizarla como una nanovacuna, es decir, como un material que sea capaz de inducir una respuesta inmune en el organismo. Pues ahorita que está muy de moda lo del COVID, hay un ejemplo. Aunque claro, nosotros no estamos trabajando esa parte del COVID. Y bueno, en agricultura, ¿qué estamos haciendo en agricultura? Este es un tema muy importante. Yo llegué a finales de 2017 al CIBNOR. Básicamente ya tengo, podríamos decir que 3 años trabajando ahí. Y yo no sabía realmente los trabajos, no siquiera los conocía, los trabajos que se tienen en nanotecnología enfocados a la agricultura.
Y es importante aquí mencionarles que todavía hasta el 2015, esta ciencia es considerada como una ciencia emergente. Hay muy pocos trabajos dedicados en esta área. Hay muchos desafíos todavía que hacer, que no se conocen. Por ejemplo, los principales temas de investigación, estas láminas yo las saqué de un trabajo muy bueno que hizo un colega, el doctor Ricardo Hugo Lira, del SICA. Es un centro CONACYT que está en Saltillo, y lo publicó en el 2016. En México hay muy poca gente que se dedica a hacer agronanotecnología. Es decir, y cuando digo pocos me refiero a 2 grupos y nosotros que estamos empezando. Y todavía hay muy poquitos trabajos. Entonces es un área de mucha oportunidad. ¿Sí? Las líneas de investigación se enfocan principalmente a fabricar bioencapsulados de agroquímicos y microorganismos benéficos para las plantas y animales, ¿sí? Para hacer más efectivo este proceso. O sistemas de liberación para micro y macronutrientes, ¿sí? Para producir nanosensores en el control de plagas y enfermedades, ¿sí? En el desarrollo de nanopesticidas, de nanoherbicidas, nanofertilizantes. Se escucha muy bien, pero todavía hay mucho trabajo aquí que hay que hacer. Perdón. La realidad es que, por ejemplo, en este artículo ellos hacen una revisión del número de publicaciones con palabras clave como nanotecnología, agricultura y producción de alimentos hasta el 2015, y más o menos se publicaban un poquito más de 700 papers al año, que pudiéramos decir que son muchos, pero estamos hablando de 3 líneas, número 1. Y número 2 es a nivel mundial. Esto es muy poquito, por eso no se ha tenido tanto desarrollo, pero es un área de mucha oportunidad. Y es una línea que todavía tiene mucho potencial y la podemos desarrollar. Bueno, ¿qué estamos haciendo en CIBNOR? Voy a platicar rápidamente 2 temas que estamos desarrollando ahí. Uno de ellos, que es este primero, que es una nanovacuna, utilizando nanopartículas de oro. Este proyecto es una tesis de licenciatura de una de nuestras estudiantes, Ana Rosa Aguilera, que acaba de presentar su defensa el mes pasado y que le fue muy bien. Y pues bueno, ¿qué hicimos con ella? ¿Qué hizo ella? Hizo un prototipo de una nanovacuna contra una enfermedad producida por vibrio paramilíticos. ¿Sí? Es una enfermedad producida por una bacteria que usualmente esta bacteria viene, o este patógeno, se hospeda en mariscos, en camarones, y cuando es consumida por los humanos, pues produce gastroenteritis y produce problemas intestinales. ¿Ok? Es un problema serio y no hay una vacuna, no como el coronavirus, pero bueno. El objetivo de nosotros de agarrar este sistema es entender los mecanismos y trabajar en esta interfase inorgánico-orgánico. ¿Sí? El primer paso que hicimos con ella fue, como les comenté, hipotéticamente nosotros tratar de predecir o tratar de predecir cómo es que se va a anclar nuestro péptido a la nanopartícula, si vamos a utilizar alguna otra molécula para utilizarla como linker, si lo podríamos utilizar directamente sobre la nanopartícula. Afortunadamente, cuando estuvimos haciendo la revisión bibliográfica, cuando estuvimos analizando los diferentes métodos de síntesis, nos dimos cuenta que algunos aminoácidos, ¿sí?, dependiendo de la cadena en donde están enlazados, la distribución de los orbitales moleculares puede llegar a tener o puede llegar a inducir la suficiente energía redox, ¿sí?, del aminoácido para poder reducir metales de iones, para poder reducir iones metálicos, principalmente oro o plata. Ok, pues en base a esa evidencia nosotros analizamos nuestro péptido y vimos que había diferentes posibilidades que posiblemente podría funcionar, ¿sí? Entonces nosotros más o menos hicimos un diseño y creímos que iba a quedar de esta manera.
Aquí hay el primer punto muy importante. Hasta el momento nosotros analizamos este tipo de sistemas en 2 dimensiones, pero lógicamente estas biomoléculas tienen un doblamiento natural, no están lineales así como las podemos ver aquí. Y esa imagen nos hacemos muchos a la hora de que estamos diseñando o cuando vemos en una primera aproximación este tipo de sistemas. No, la realidad es que después de haber modelado el sistema nos dimos cuenta que es algo más complejo como esto. ¿Sí? Esta imagen que les estoy mostrando es una simulación por docking en el cual nuestro objetivo es tratar de predecir nuestro mecanismo, ¿sí? Que como dijimos, nosotros en este caso, en uno de los extremos tenemos un aminoácido que es la tirosina y en otro extremo tenemos un triptófano. Ok, nosotros creíamos que se podría pegar a alguno de los dos. La mayor probabilidad era la tirosina. Hemos corrido las simulaciones, pero nos hemos llevado una sorpresa muy importante, que no realmente, de acuerdo a nuestras simulaciones, ¿sí? De este lado tenemos la tirosina y de este lado tenemos el triptófano, no se pega ninguno de los dos. La biomolécula, la principal interacción, ¿sí? La absorción que tiene sobre la nanopartícula es a través de los aminoácidos centrales, ¿sí? De la cadena central. Y pudiera ser la serina, el ácido glutámico, algunos otros. Ya tenemos ahí identificados algunos posibles mecanismos, pero el sistema todavía no tiene que llegar a una estabilidad. Y estamos ahorita en ese proceso. Además que nada más estamos modelando una sola molécula, ¿sí? Todavía falta modelar más porque también influye la interacción entre las moléculas. Ok. Hemos hecho varios análisis con el paso del tiempo, ¿sí? Logramos identificar por docking principalmente qué es la aproximación, qué tipo de enlace puede haber entre la parte orgánica y la parte inorgánica y si se mantiene estable. ¿Ok? Pero aquí, bueno, lo importante es mencionarle que nuestro mecanismo posiblemente vayamos a tener que modificarlo, por ejemplo. Eso es lo bonito de este tipo de simulaciones. ¿Sí? Que ninguna de ellas logramos ver, por ejemplo, que el triptófano o la tirosina, que nosotros creíamos, se fuera a pegar. Ok. Después nos vamos a toda la caracterización físico-química. Hicimos microscopías, ¿sí? Para ver el sistema, las nanopartículas, que más o menos tenían como un diámetro entre 20 nanómetros más o menos, forma esférica, sus características ópticas, ¿sí? Por absorción ultravioleta visible determinar el plasmón para ver más o menos la forma, tamaño, información que podemos adquirir a través de esta técnica, FTIR, para ver la integridad, como les comentaba, del péptido que esté pegado sobre la superficie, la estabilidad físico-química, ¿sí? En a diferentes pHs. No, perdón, esta gráfica es determinar el radio hidrodinámico. ¿Qué es el radio hidrodinámico? Como les comentaba anteriormente, el tamaño y la forma de la partícula es muy importante, ¿sí? Y el radio hidrodinámico en un nanomaterial, cuando un nanomaterial entra en el sistema biológico, por cargas, ¿sí? Como un imán, positivas y negativas se atraen, las moléculas que tienen una carga diferente a la energía superficial de la partícula, luego se le pegan y esto hace que se cree una nube de moléculas encima de la partícula. A esto se le conoce como el radio hidrodinámico y también se tiene que estudiar porque necesitamos saber realmente cuánto crece el diámetro de la partícula. ¿Ok? De los sistemas que evaluamos encontramos, por ejemplo, que este sistema a partir de pH 3 hasta pH 11, que fue el que evaluamos, se mantiene constante el diámetro, que es una muy buena noticia. Y la carga en la superficie de la partícula. Que podemos decir básicamente que a pHs, en un rango de pH muy amplio, ¿sí? Desde 2 hasta 11, básicamente la partícula se mantiene con una carga negativa. Pues bueno, todos estos parámetros son importantes para saber la interacción.
¿Hasta dónde va el proyecto? Lo tenemos hasta aquí, donde evaluamos su bioseguridad. ¿Sí? Estos son estudios in vitro, en el cual probamos diferentes dosis y pues principalmente los resultados más destacados es que observamos que a las dosis que nosotros necesitamos, los materiales resultaron ser seguros, ¿sí? No inducen no son tóxicos, pues, no inducen una muerte celular. Pues bueno, de este trabajo aún siguen varias etapas, que es principalmente ya los estudios in vivo, es decir, probar esta vacuna en ratones para ver que realmente se induzca una respuesta inmune. Bueno, son varios procesos, nada más eso, todavía es muchísimo trabajo lo que falta en este sistema. Pues bueno, en Agronano, ¿qué estamos haciendo? A ver, no me estoy excediendo mucho, bueno, ya voy a acabar. En Agronano, tenemos un sistema, voy a platicar un sistema que comencé cuando recién llegué, pero no lo hemos podido terminar por diferentes circunstancias. Este trabajo es un trabajo que empezó a desarrollar un estudiante de residencias profesionales, Marcos Fernández, ¿sí? En el cual hay un problema muy serio en los cultivos de tomate que es producido también por una bacteria que es el Clavibacter michiganensis. Produce muchísimo daño en los cultivos y muchas pérdidas económicas. Ok. Cuando yo llegué, pues empezamos a ver esto era totalmente ajeno a mí. Todavía sigue siendo, no soy experto en esta área de agricultura. Por eso necesitamos las colaboraciones. ¿Sí? Y lo primero que nos platicaron el problema que tenían, ok, nosotros propusimos una nanopartícula orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque esta va a ser para consumo humano. ¿Sí? Una que sea biocompatible, biodegradable, ya tenga muchas otras aplicaciones. Y una propuesta que nosotros dimos fueron nanopartículas a base de colágeno. Ok, entonces el primer reto, si podemos ver aquí la cadena principal de este biopolímero que utilizamos es muy compleja. Además que aquí nada más estoy mostrando un pedacito. Y estamos hablando de una macromolécula que tiene partes polares, no polares. Es muy complicado darle forma a los biopolímeros. ¿Sí? Pero afortunadamente, por los métodos que utilizamos, logramos hacer esferas de este biopolímero. ¿Sí? O de colágeno, básicamente. ¿Sí? Y ahora ya la caracterizamos fisicoquímicamente. Y, por ejemplo, aquí tenemos el FTIR, donde la línea negra es la línea de nuestra referencia, ¿sí? Que es el puro colágeno, y todas las demás muestras. Ok, los resultados hasta ahí van muy bien. Probamos la inocuidad de nuestro sistema en diferentes cultivos de plantas, más bien en diferentes plantas, y pues el resultado más alentador que tenemos hasta el momento es que estas nanopartículas son inocuas, no tienen algún efecto nocivo en el crecimiento de las partículas, de las plantas, y esto nos permite, ahora sí, poder anclarle algún antígeno o alguna otra biomolécula que sea selectiva al Clavibacter. Y esa es la etapa en la que vamos en el proyecto. Desafortunadamente, este proyecto, digo desafortunadamente porque este proyecto lo estábamos desarrollando en colaboración con el doctor Rogelio Ramírez, que en paz descanse, y el maestro Mario Arce. Entonces, actualmente está detenido. Bueno, ¿y por qué hago este comentario? También el maestro Mario Arce, que en paz descanse. ¿Por qué hago este comentario? Porque quiero mostrar que son resultados muy prometedores, que aún le falta trabajo y que es algo que no podemos hacer nosotros. Se necesita una colaboración muy estrecha, porque hay un gap de conocimiento entre la ciencia de materiales y la agricultura muy grande. ¿Sí? Y ese gap lo tenemos que ir estrechando al grado hasta donde podamos tener avances tan significativos como en el área biomédica o en el área biotecnológica. Ok, los desafíos. El primero es que producir las nanopartículas a gran escala sigue siendo un problema. Todo lo que hemos estado haciendo ahorita son escalas pequeñas, pero me refiero a grandes escalas, a una escala industrial, o sea, que podamos producir miles de litros, por ejemplo. Eso todavía sigue siendo un problema.
¿sí? Determinar otro punto muy importante para las dos líneas, determinar la biodistribución, bioacumulación, los mecanismos de degradación y la eliminación de las nanopartículas. Necesitamos demostrar que todos estos sistemas son seguros para el consumo humano principalmente. Y no hay suficientes trabajos que demuestren todo esto en muchos de los sistemas, ¿sí? Si se quiere ir todavía más allá, los análisis de costo, ¿sí? La producción, los sistemas de distribución, cómo se va a desarrollar esta área con estos sistemas. Y uno de los que considero más importantes es consolidar los grupos multidisciplinarios, enfocados principalmente en la agricultura, que tenemos mucha oportunidad, pero ahí nos falta todavía mucho trabajo. Y bueno, ya nada más aprovecho para hacer un comercial. Algunos proyectos que tengo vigentes en el CIBNOR y si alguno de los estudiantes le gustaría participar, puede acercarse ahí al grupo. Y en el área de agro-nano tenemos un proyecto que es el desarrollo de nanopartículas a base de quitosano, ¿sí? Para transportar biomoléculas y utilizarlas en el control de patógenos, tanto en plantas como en cultivos de frutos. Y en el área de bionanotecnología vamos a utilizar otro sistema como acarreador, que es la sílice mesoporosa, ¿sí? También con el mismo objetivo de desarrollar nanovacunas. De igual manera, nanoestructuras de quitosano, ¿sí? Con el mismo objetivo, desarrollarlas para utilizarlas como nanovacunas. Bueno, dos conclusiones muy generales. La primera en biotecnología, que en esta área la nanotecnología es una rama muy consolidada. Los avances que tiene son muy significativos y principalmente en el área biomédica, ¿sí? Y en el área agrícola aún nos falta mucho trabajo por hacer. Está considerada todavía una disciplina emergente, pero tenemos esperanza que en los próximos años se incorpore más gente a esta línea y lo logramos consolidar. Y pues bueno, ya no únicamente agradecer pues básicamente a todo el CIBNOR que nos han abierto las puertas y nos han permitido desarrollarnos ahí, al programa de agricultura en zonas áridas, a la doctora Telma, a la doctora Ale Nieto, a todos los integrantes del programa al que pertenezco, a los colaboradores de otras instituciones que hemos estado trabajando y al grupo de vacunología e inmunología, que es donde hemos estado trabajando la mayor parte de todos estos trabajos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen algún comentario o alguna duda, adelante. Muchas gracias, doctor Luis, por su ponencia. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. En el chat, bueno, tenemos unos comentarios que los voy a leer. La doctora Rosalía dice, buenos días, muy interesante el tema, Luis. ¿Cuál es la fuente de obtención de tus nanopartículas? Es decir, ¿tú las fabricas o las compras? ¿Y podría existir toxicidad en su uso? Sí, muy buena pregunta, doctora. Buenos días. No, todas estas partículas nosotros las sintetizamos. Partimos de sales metálicas, por ejemplo, para producir las inorgánicas, pues, partimos de sales químicas, de reactivos químicos, sales metálicas, principalmente nitratos o cloruros, para primeramente disociar todos los iones y luego de una manera controlada, o sea, diferentes parámetros durante el proceso, lograr inducir la complejación de los iones metálicos con agentes aglutinantes o agentes que logren formar el núcleo de la partícula y luego después la crecemos. Por eso somos capaces de darle diferentes formas y tamaños. Nosotros ahí en CIBNOR hemos tratado de sintetizar todo lo que tenemos hasta ahorita. Y si pueden llegar a ser tóxicos, sí, hay algunos procesos químicos, hay algunas reacciones químicas que utilizan solventes que no son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, para producir nanotubos de carbono se utilizan compuestos que son muy perjudiciales para el medio ambiente. Ahorita no me acuerdo del nombre, es un nombre raro. Y eso ha limitado mucho el explotar toda esta línea. Ahorita, actualmente hay otra línea que se le conoce como síntesis verde de nanomateriales, donde el objetivo es utilizar compuestos, extractos de sistemas biológicos como plantas, frutos o algún otro extracto biológico que se utilice como reductor y estabilizador de las nanopartículas. Actualmente esa línea está en desarrollo, todavía tenemos nosotros ya algunos trabajos
ahí. Pero bueno, espero que con eso haya respondido su pregunta. Muchas gracias. José Leonardo en el chat dice, excelente, interesante información la que nos brinda, doctor. En el sentido de la aplicación de la agronanotecnología, ¿su sostenibilidad o producción a escalas industriales resultaría costeable? ¿Cuál es el costo de producción de la nanotecnología para aplicación en sistemas de producción y cuán trabajoso implica llevar la nanotecnología de laboratorio al campo? Uy, esa es una también muy buena pregunta. Y mira, yo creo que todos esos estudios de costos, todos esos estudios de escalamiento, hay departamentos, incluso ahí en el CIBRO nosotros tenemos un departamento que se encarga exclusivamente de eso, de analizar la complejidad y los costos que nos a los que tendríamos que enfrentarnos para llevar toda esta tecnología a, a la industria, ¿sí? O al campo ya directamente. Por ahorita yo te pudiera comentar que yo considero que no es costosa. Estamos hablando, por ejemplo, para la síntesis, bueno, en un inicio como en todo es una inversión fuerte porque las técnicas de caracterización que necesitamos son costosas, pero afortunadamente ya hay laboratorios nacionales que tienen todas las técnicas que nosotros utilizamos. ¿Sí? Entonces, en esa parte estamos abatiendo nosotros ese impacto, esos costos. Pero si ya no lo quisiéramos llevar a una parte ya industrializada, se tendría que invertir en todos esos equipos. Y ahí sí estamos hablando de algo muy serio. No sé, pues para que te des una idea, un equipo de los más pequeños que ocupamos va a andar costando casi $1,000,000 o más. Y no ocupamos, viste todas las técnicas que te mostré, o sea, hay técnicas que andan costando fácilmente unos $15,000,000. O sea, sí hay mucho dinero, pero te digo, no es para asustarnos. Eh, los beneficios que pudiera llegar a tener esta línea son muchísimo mayores. Y la prueba está la biomedicina, ¿sí? El desarrollo o la unión de la nanotecnología con la biotecnología ha dado muchísimos más beneficios. No sé si Gracias. con eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Luis? Adelante, Ana. Hola Luis, Hola, hola. muchas gracias por tu plática. A mí siempre me ha interesado la nanotecnología también. Oye, a ti, porque yo veo que una de las limitantes más importantes en el desarrollo de estos temas de investigación tiene mucho que ver sobre todo con costos, siempre. ¿A ti no te ha interesado la industria? ¿No has tocado puertas en la industria, sobre todo en la industria agro, que es como que la línea que quieres explorar? La industria o sea, ¿no ha sido alguna industria a ver si ellos tienen interés en invertir tal vez en un proyecto para desarrollo de nanopartículas que se pudieran utilizar en el área? Sí, mira, de hecho, es una de las estrategias que tenemos ahorita para poder conseguir recursos. Ya todos sabemos, ya todos vimos lo escaso que están los recursos y más ahora con la pandemia. Quién sabe cómo nos vaya a ir el año que entra. Yo creo que todavía más mal que este año. Entonces, una de las estrategias que nosotros estamos usando es tratar de aliarnos con los productores y buscar recursos juntos para tratar de resolver un problema en específico. No queremos resolver todos porque en recuerdo una reunión que tuve con algunos productores y es como cuando llegas con un enfermo, ¿no? Y le preguntas que si le duele algo y le duele todo. Pues así los productores, les preguntas que si tienen algún problema y pues sacan toda su lista de problemas infinitos ahí. Entonces, no, es agarrar un solo problema, pero en colaboración con ellos, con el productor. Agarrar un solo problema y tratar de resolverlo. Aunque aquí hay un punto muy importante. Esto lleva tiempo. Este tipo de investigaciones no se resuelven en 6 meses. No se resuelven incluso, tardan años en poder desarrollarse un sistema que sea efectivo. Y eso muchas veces el productor no lo entiende. Ellos quieren, sí, tú me dijiste que lo ibas a desarrollar y lo quieren en 1 mes o 2 meses. No. Es un proceso largo, este,
dependiendo de los avances que se puedan llegar a tener, nos podemos tardar poquito o muchos años. Pero sí, sí, es una estrategia que estamos nosotros tratando de abordar, acercarnos con los productores y tratar de llevar a cabo estos proyectos, pero junto con ellos, no nada más nosotros, en la parte de laboratorio, en la parte de ciencia básica, por ejemplo. Sí, claro, sí, porque pero no creo que ahí, bueno, ahí entramos en otro terreno, ¿no? Porque en relación los productores siempre andan también en busca de apoyos para resolver sus problemas. Entonces yo por eso te hablaba como de la industria, porque debe de haber en México, yo estoy segura que hay en México industria que está interesada en resolver también los problemas de los agricultores y que probablemente ellos tengan mayores fondos o recursos para poder invertir en este tipo de investigación, porque tienes razón al decir que si la industria médica ha invertido bastante para el asunto de las enfermedades, seguramente las grandes industrias deben de tener algunos fondos para este tipo de investigaciones, pero muy bien, a mí me parece muy interesante siempre porque, como tú bien decías, la tendencia está hacia una economía de respeto al medio ambiente, una economía donde se utilicen siempre métodos que no dañen al ambiente. Vamos hacia allá, ese es el paso que sigue. Entonces las biomoléculas basadas en polímeros, como los que tú estás utilizando, yo creo que son el futuro. Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias por acercarnos a tu línea de investigación, Luis. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, ese era uno de los objetivos de esta charla, darles a conocer qué es lo que estamos haciendo en Simnor, porque es una línea relativamente nueva ahí con nosotros. Entonces mucha gente no sabe bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, más que nada para eso la quería también, para que vean qué estamos haciendo y si ven ustedes algún nicho de oportunidad para hacer alguna colaboración, adelante. Podemos platicar y tratar de desarrollar algún proyecto. Claro, claro que sí. Verás que saldrán cosas buenas. Pues bueno, muchas felicidades, gracias. Gracias, gracias, Ana. Gracias, doctora Ana. Le cedo la palabra al doctor Enrique Troyo, que levantó la mano en el chat. Adelante, doctor. Sí, Luis, muchas gracias. Mira, ¿qué opinas del uso de las poliacrilamidas? Porque últimamente han tenido mucho auge para la retención de agua. Sin embargo, parece ser que hay implicaciones ambientales. De hecho, hay un artículo en Nature que pone en debate el uso de este polímero. Y la otra, bueno, si sabes y si tiene que ver esto con tu línea de investigación. Le llaman lluvia sólida en México y se está moviendo mucho en mercados agrícolas. La otra pregunta es, ¿qué posibilidades hay de desarrollar fertilizantes de lenta liberación? Porque, bueno, uno de las, de los aspectos más importantes de los fertilizantes, por ejemplo, es su lixiviación y su pérdida. Por ejemplo, la urea es muy dinámica, muy soluble, se lixivia, se volatiliza. Entonces hay que pensar en fertilizantes de muy lenta liberación y que brinde los nutrientes al cultivo de manera oportuna. A ver qué opinas. Sí, sí. Respecto al ácido poliacrílico, me comentó, ¿verdad? Eh, Poliacrilamida. Acrilamida. Este, Sé que se utiliza en el área biomédica y se utiliza principalmente como un biopolímero. Pero aquí hay algo importante. Yo creo que como todos los nanomateriales, en algún momento va a haber bioacumulación. O va a haber o sea, se van a utilizar tantas nanopartículas que va a haber un problema de contaminación en suelos. ¿Sí? Este tipo de polímeros tienen, o el uso de polímeros tienen un problema muy importante que tarda muchos años en degradarse. Entonces, ahí hay que ver, considerar siempre ese punto. Simplemente el problema que tenemos con los plásticos, que es enorme. Y también con nanopartículas a base de polímeros, hay que checar ese punto. ¿Cómo se degradan? ¿Cuánto tiempo van a tardar en degradarse? Ahí yo he visto una alternativa que me parece muy buena. No sé, Doc, si ustedes han escuchado hablar también de las zeolitas.
Están utilizando zeolitas nanoestructuradas para almacenar agua. Y ese, pues ya es un compuesto que se puede encontrar de manera natural en los suelos y puede ser una alternativa para dejar de utilizar estos polímeros. Otra alternativa, tanto para producir los nanofertilizantes de liberación controlada como para almacenar agua, puede ser otra estructura a base de sílice. La sílice también es un compuesto que se encuentra de manera natural en los suelos. No sería eh, un problema tan significativo tenerlo en los suelos. Además que este tipo de estructuras se degradan con el tiempo, lo que nos permitiría abordar este tema que también tocó, la liberación controlada. De hecho, estas estructuras de sílice se utilizan como acarreadores en biomedicina y se utilizan precisamente porque se degradan de manera gradual y liberan los fármacos de manera gradual. Por eso tengo esa línea como una propuesta ahí dentro de mis temas. El desarrollo de estructuras de sílice mesoporosa para estudiarlas, una como nanovacuna y dos también en el campo agrícola, para ver cómo es su comportamiento, para ver si podemos lograr hacer el mismo efecto que se está utilizando en medicina, es decir, liberar de manera controlada alguna biomolécula o alguna molécula que tengamos anclada en su superficie. No sé si con eso le he respondido. No, no, sí, gracias, adelante. Muy interesante. Muchas gracias, doctor Troyo. En el chat, la doctora Rosalía tiene otro comentario. Dice, hay un serio problema con el silido de los cítricos y transmisión de un patógeno que está acabando con estas plantas a nivel mundial. ¿Esta biotecnología podría ofertar posibilidades de acuerdo con tu plática? ¿Cómo ves la perspectiva de trabajar con esto? Pues sería cuestión de analizarlo bien, de sentarnos y ver realmente, analizar muy bien todo el sistema, lo complejo que pudiera llegar a ser, pero yo creo que sí podemos hacer una alternativa, como lo hemos venido haciendo con todos estos temas que tenemos ahorita. Desconozco realmente, soy sincero, o sea, mi formación no es agrícola, yo hago fisicoquímica, yo me dedico a los materiales. Por eso la importancia de estrechar esta este gap, esta área de conocimiento, ¿sí? Para que se puedan desarrollar tan fluidamente los proyectos como lo hacen en biomedicina. En biomedicina en un principio fue lo mismo, fue desconocimiento total, pero bueno, hay muchísima gente metida ahí y se ha avanzado a pasos agigantados. Aquí la colaboración que nosotros tengamos, la comunicación, cada uno en sus líneas, yo creo que es muy importante. Y sí, yo creo que sí podríamos dar una alternativa. Hay que analizar bien el proyecto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor Luis? No puedo ver el chat, pero no sé si escribió alguien. Estoy checando el chat y por si alguien tiene algún comentario. Estoy leyendo los comentarios. Ahorita nadie ha escrito nada. Estoy esperando a ver si alguien más se anima, algún alumno que quiera eh, hacerle alguna pregunta, alguna duda que tengan. Pues los alumnos son muy importantes porque para su formación, para que se acerquen y nos ayuden a desarrollar los proyectos. Ojalá alguno de ustedes esté interesado. Bueno, Sí, adelante. hola. Disculpen, buenos días. Soy Francisco, también estudiante de la maestría. Doctora Dame, pues muy interesante. Una pregunta sí que me surge un poco rápida. Por ejemplo, me imagino que se han evaluado cosas para nutrición, por ejemplo, nutrición vegetal. Así como mencionaba algo estilo pesticidas o, pues sí, agroquímicos en general.
Me surge una duda, ¿no? Primero, como más o menos qué hay, sobre todo en la parte de nutrición, y qué es lo que, a qué se le atribuye la parte nano, ¿no? Es decir, añaden alguna molécula para que llegue de mejor forma el nutriente, para que la asimilación sea más fácil, o a qué, en qué parte entramos, ¿no? Así de manera un poco, pues, general, ¿no? Ok, mira, te voy a platicar de un proyecto que tengo también con un estudiante de la Universidad Veracruzana, Sebastián Gordillo. Él está haciendo, o estamos estudiando el efecto de nanopartículas de óxido de zinc. Uno, para controlar patógenos, y dos, además que el zinc es un micronutriente. Lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, es que el zinc no tiene una muy buena biodistribución dentro de la planta. Es decir, se quedan las raíces o se quedan las hojas, pero no se distribuye de manera homogénea sobre toda la planta. Entonces, uno de los objetivos que tenemos al desarrollar nosotros nanopartículas es que logremos mejorar esta biodistribución. El zinc, los mecanismos del zinc, ahorita no me acuerdo realmente cómo son, pero compiten contra otros cationes, contra otros iones metálicos, y no tiene tanta afinidad. Bueno, más bien sí tiene mucha afinidad, por eso se queda o se ancla, es el primero que se ancla, ¿sí? Es el primero que forma compuestos. Entonces, con el desarrollo nosotros de nanopartículas, ya que estas nanopartículas también se degradan paulatinamente, lo que nosotros queremos hacer es llevarlo a través de toda la planta, que se empiece a degradar esta nanopartícula y empiece a liberar los iones de zinc que se pudieran utilizar, uno como micronutrientes, pero además el efecto que tiene la nanopartícula sobre algunas bacterias también es benéfico. Es decir, logra el control de algunos patógenos. Entonces, estamos tratando de atacar ahí dos problemas con una sola nanopartícula. Ok, perfecto. Sí, entonces tal cual la nanopartícula funciona como un aditivo, por supuesto, para facilitar quizá pues el traslado, el transporte o la estacionalidad en alguna parte de la planta, ¿no? O sea, esa es la función en sí de la nanopartícula como tal, ¿no? Sí, así es. Mira, aquí hay un punto muy importante. El efecto del tamaño, la forma y la química superficial, al igual que en los sistemas biológicos, al igual que en el organismo o en los animales o en los humanos, son factores muy importantes porque determinan su biodistribución, su bioacumulación. ¿Sí? Y en las plantas yo creo que va a ser lo mismo. El efecto del tamaño, la forma y la química superficial nos va a permitir observar que posiblemente se ancle en alguna, o sea, se estacione la nanopartícula en alguna parte específica de la planta. Ahí, si logramos hacer ese tipo de análisis, si logramos determinarlo, pudiéramos llevar moléculas de interés a esos puntos de la planta. Claro, sí, totalmente. Muchas gracias, muy interesante. Sí, sí, de nada. Muchas gracias. Eh, no sé si alguien más tenga algún comentario para el doctor Luis. Hay una pregunta desde Facebook. Dice, buenos días. ¿Miden de alguna manera la eficiencia que obtienen de nanopartículas o una concentración aproximada? Sí, claro. Para los ensayos biológicos, este punto que acaban de comentar, este factor es muy importante. Nosotros tenemos que conocer la dosis, tanto de metales como de biomoléculas que estamos administrando para poder controlar los tratamientos. Y utilizamos técnicas como ICP masas o ICP óptico para determinar de manera indirecta los rendimientos que tenemos nosotros en nuestras reacciones de síntesis y tener un estimado con muy cercano a la realidad, ¿sí? De la cantidad de oro, por ejemplo, o la cantidad de material que forma la nanopartícula y la cantidad de compuesto orgánico que también tenemos. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.
Margarito tiene un comentario en el chat, dice, agradezco al doctor Adame su ponencia, muy clara, interesante y te contactará personalmente. Muchas gracias, Margarito, claro. Bueno, pues si no tienen más preguntas para el doctor Luis, agradezco nuevamente la ponencia el día de hoy y agradezco a todos su presencia en el seminario de la academia y nos vemos el próximo miércoles en otro seminario más. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Gracias, doctor Luis, nuevamente por su ponencia. Al contrario, gracias a ustedes por haber asistido. Ojalá les haya gustado y sea interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Gracias. Muchas gracias, Abel. Pues mira, parece que todo bien. No hay de qué. Sí, ya quedó grabada en el Facebook. No, hombre, hacernos Gracias. internacionales. Claro. Dijo, Hasta luego. nos Hasta vemos, luego. Abel. Saludos. Bye. Te voy a pasar en cuanto publiquen la ponencia en la página de la UED, te voy a pasar el link. Muy Ese bien, link lo puedes poner como producto para el SNI en tu CBU, porque son actividades de difusión, entonces te sirve como producto. Mira, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Luis. Eli, al contrario, muchas gracias. Hasta Aquí luego. andamos. Dale, Adiós. bye. Cuelgo, doctora. Sí, por favor, Abel, Ah, ok. gracias. Sale, vale. Hasta luego. Adiós.